Mi nombre es María Natalia Sosa Tiznado, soy del sexto C de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Por motivo de la materia de biología, el día de hoy hablaremos sobre las células procariotas y eucariotas presentadas a partir de maquetas. Las células procariotas y procariontes forman organismos vivientes unicelulares, pertenecientes al imperio procarionta o a los dominios Archaea y Bacteria, dependiendo de la clasificación biológica que se prefiera. La principal característica de las células procariotas es que no tienen núcleo celular, y en cambio presentan su material genético disperso en el citoplasma, apenas reunido en una zona llamada nucleoide. Los organismos procariotas son evolutivamente anteriores a los eucariotas, es decir, aquellos que sí poseen un núcleo celular. Las células procariotas pueden tener formas muy variadas, y a menudo incluso una misma especie puede adoptar formas cambiantes, lo que se denomina pleomorfismo. Sin embargo, se pueden distinguir tres tipos principales de morfología. Cocos. Son un tipo morfológico típico de las bacterias que presentan forma más o menos esférica y uniforme. Bacilos, con forma de bastón. Incluye una vasta gama de bacterias y otros organismos saprófitos de vida libre. También se pueden encontrar bacilos en grupos de a dos o formando filamentos. Formas helicoidales. Este grupo incluye a las de tipo vibrio, un género de proteobacterias responsables de la mayoría de las enfermedades infecciosas en el hombre y los animales superiores, sobre todo aquellas típicas del tracto digestivo, como la cólera, y los espirilos, organismos de forma helicoidal o de espiral, que suelen ser muy pequeñas y abarcan desde bacterias patógenas hasta autótrofas. Para iniciar con las partes de la célula, tenemos la membrana plasmática. Es la frontera que divide el interior y el exterior de la célula, y que sirve de filtro para permitir el ingreso y o salida de sustancias, como la incorporación de nutrientes o la salida de residuos. Pared celular. Consiste en una capa resistente y rígida que se encuentra por fuera de la membrana celular, lo que le confiere forma definida a la célula y una capa adicional de protección. Citoplasma. Es una sustancia coloidal muy fina que compone el cuerpo celular y se encuentra en el interior de la célula. Ribosomas. Son complejos de proteínas y piezas de ARN que permiten la expresión y traducción de la información genética, es decir, sintetizan las proteínas requeridas por la célula en diversos procesos biológicos, conforme lo estipulado en el ADN. Nucleoide. Sin llegar a ser núcleo, sino una región muy dispersa, es la parte del citoplasma donde suele hallarse el material genético o ADN dentro de la célula procariota. Este material genético es, obviamente, indispensable para la reproducción. Adicionalmente, estas células pueden presentar otras estructuras, como la cápsula. Es una capa formada por polímeros orgánicos que se deposita por fuera de la pared celular. Tiene una función protectora y también se utiliza como depósito de alimento y lugar de eliminación de desechos. Pilus. Son apéndices pilosos compuestos por proteína llamada pilina. Los pilis son más cortos, rectas y finas que los flagelos y se encuentran en la superficie de diversas bacterias. Flagelo. Es un organulo en forma de látigo empleado para movilizar la célula, a modo de cola propulsora. Ahora es momento de hablar de la célula eucariota. Se llama célula eucariota a todas aquellas células en cuyos citoplasmas puede hallarse un núcleo celular bien definido, que contiene la mayor parte de su material genético, ADN. En esto se distinguen las células procariotas, mucho más primitivas y cuyo material genético está disperso en el citoplasma. Existen diversos tipos de célula eucariota, pero fundamentalmente se reconocen cuatro, cada uno con estructuras y procesos diferentes. Células vegetales. Cuentan con una pared celular, compuesta de celulosa y proteínas, que recubre la membrana plasmática y les otorga rigidez, protección y resistencia. Además, las células vegetales tienen cloroplastos, organelas que contienen la clorofila necesaria para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Células animales. No tienen cloroplastos, ya que no realizan fotosíntesis, ni pared celular. Pero, a diferencia de las células vegetales, tienen centriolos, organelas que participan en la división celular, y presentan vacuolas de menor tamaño, aunque más abundantes. Debido a la carencia de pared celular, las células animales pueden adoptar una gran cantidad de formas variables. Células de los hongos. Se asemejan a las células de los animales, aunque difieren de ellas, por la presencia de una pared celular compuesta de quitina, que las células animales no tienen. Otra característica que las distingue es que las células de los hongos tienen una menor definición celular que las células animales. Aunque no es lo más frecuente, existen hongos unicelulares como las levaduras. Células de organismos eucariotas unicelulares. Las células eucariotas suelen formar parte de organismos pluricelulares. Sin embargo, existen protistas que son organismos unicelulares eucariotas. Si bien los eucariotas unicelulares son seres más sencillos que los animales y las plantas, el hecho de estar constituidos por una única célula que tiene que llevar a cabo todas las funciones del organismo hace que la célula tenga una organización compleja. Tanto las células eucariotas como procariotas
llevan a cabo tres funciones esenciales, que son nutrición. Comprende la incorporación de los nutrientes al interior de la célula y su transformación en otras sustancias, que son utilizadas para formar y reponer las estructuras celulares y también para obtener la energía necesaria para llevar a cabo todas sus funciones. Relación con el medio. Las células se relacionan con el medio que las rodea, recibiendo distintos estímulos, como variaciones en la temperatura, humedad o acidez, y elaborando las respuestas correspondientes a cada uno de ellos, como la contracción o translación. Reproducción. Es el proceso de formación de nuevas células o células hijas, a partir de una célula inicial o célula madre. Existen dos tipos de procesos de reproducción celular, mitosis y meiosis. Para iniciar con las partes de la célula eucariota, tenemos la membrana celular o plasmática. Es una doble barrera compuesta de lípidos y proteínas que rodea y delimita la célula, para aislarla del medio que la rodea. La membrana plasmática tiene permeabilidad selectiva, permite el ingreso de las sustancias necesarias al citoplasma y también la expulsión de los desechos metabólicos. Núcleo celular. Es un orgánulo central limitado por una doble membrana porosa que permite el intercambio de material entre el citoplasma y su interior. En el núcleo se aloja el material genético ADN de la célula, que se organiza en los cromosomas. Ribosomas. Son estructuras formadas por ARN y proteínas, en las cuales se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Los ribosomas se encuentran en todos los tipos de células, incluso en los procariotas, aunque son menores. Citoplasma. Es el medio acuoso en el que están los distintos orgánulos de la célula. El citoplasma está formado por el citosol, la parte acuosa libre de organelas que contiene sustancias disueltas, y el citoesqueleto, una red de filamentos que le da forma a la célula. Mitocondrias. Son las organelas donde se lleva a cabo el proceso de respiración celular. Están rodeadas por una doble membrana, que le permite a la célula obtener la energía que necesita para llevar a cabo sus funciones. Centriolos. Son estructuras tubulares que se encuentran exclusivamente en las células animales. Participan en la separación de los cromosomas durante el proceso de división celular. Retículo endoplasmático. Es un sistema de membranas que se continúa con el núcleo celular y se extiende por toda la célula. Su función se relaciona con la síntesis de compuestos destinados principalmente al exterior de la célula. El retículo endoplasmático se divide en rugoso y liso, según la presencia o no de ribosomas sobre su superficie. El retículo rugoso contiene ribosomas y se encarga principalmente de la síntesis de proteínas para exportar, mientras que el retículo liso se relaciona principalmente con las vías metabólicas de los lípidos. Aparato de Golgi. Es una organela compuesta por un conjunto de discos y sacos aplanados que se denominan cisternas. La función del aparato de Golgi se relaciona con la modificación y empaquetamiento de las proteínas y otras biomoléculas, como hidratos de carbono y lípidos, para su secreción o transporte. Microtúbulos. Son estructuras celulares formadas por polímeros proteicos de 25 nanómetros de diámetro exterior y unos 12 nanómetros de diámetro interior, con longitudes que varían entre unos pocos nanómetros a micronanómetros, y se extienden por todo el citoplasma. Intervienen en diversos procesos celulares que involucran desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento de orgánulos, transporte intracelular de sustancias, así como la división celular y que, junto con los microfilamentos y los filamentos intermedios, forman un citoesqueleto. Nucleolo. Es una región del núcleo celular que se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de la célula. Tras el montaje, los ribosomas son transportados al citoplasma de la célula, donde sirven como centros de síntesis de las proteínas. Membrana nuclear. La envoltura nuclear es una doble membrana que delimita el núcleo de la célula. Sirve para separar los cromosomas del resto del contenido celular. La envoltura nuclear aparece atravesada de manera regular por pequeñas perforaciones o poros que permiten el paso de ciertos materiales, tales como ácidos ribonucleicos y proteínas, entre el núcleo y el citoplasma. Vesícula. Las vesículas almacenan, transportan o digieren productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Muchas vesículas se crean en el aparato de Golgi, pero también en el retículo endoplasmático rugoso, o se forman a partir de partes de la membrana plasmática. Cromosomas. Los cromosomas eucarióticos son moléculas muy largas de ADN doble hélice en interacción con proteínas histonas y no histonas, que se pueden encontrar desde estados relajados o poco compactados como en los núcleos de las células en interfase, hasta estados altamente compactados como sucede en la metafase mitótica. Y finalmente, podemos resumir las principales diferencias entre estos dos tipos de células en los siguientes puntos. Presencia de núcleo. La diferencia más importante. En las procariotas el material genético está disperso en el citoplasma, en lugar de encontrarse dentro del núcleo, como sucede en las eucariotas. Tipo de ADN. Las procariotas tienen una única molécula de ADN en forma circular, que no se asocia a las proteínas, por lo que se les suele denominar ADN circular y desnudo. En cambio, el material genético de las eucariotas tiene forma lineal y se encuentra asociado a proteínas, formando la cromatina.
Cada especie de organismo eucariota tiene una cantidad de cromosomas que le es característica. Tamaño. Las células eucariotas tienen tamaños bastante grandes, de 10 hasta 100 micrómetros, a diferencia de los procariotas que tienen de 0.2 a 2.0 micrómetros. Constitución. La gran mayoría de los organismos eucariotas son pluricelulares, mientras que todos los procariotas son unicelulares. Reproducción. Las procariotas se reproducen asexualmente, por fisión binaria, mientras las eucariotas presentan tanto reproducción sexual, por meiosis dando lugar a los gametos o células sexuales, como asexual, por mitosis. Organulos celulares. Las células eucariotas presentan organulos con membranas y funciones específicas, como las mitocondrias, los lisosomas o los cloroplastos.